Hola, soy Ángel Luis y en este vídeo vamos a aclarar algunos conceptos básicos sobre cohesión. Este vídeo está dirigido a mis alumnos, pero si no lo eres, sé bienvenido igualmente. En los diferentes libros de texto vamos a tener clasificaciones distintas de los mecanismos de cohesión. Por tanto, no voy a hacer yo una considerando que sea la definitiva o la buena. En primer lugar, vamos a entender qué es la cohesión y en segundo lugar vamos a ver algunos mecanismos. La cohesión es un concepto comunicativo que se aplica al texto como producto lingüístico de la comunicación. Sea este oral o escrito, va a tener unos mecanismos que permiten que el texto sea comprensible por parte del receptor. Bajo el término cohesión tenemos dos realidades. Las que en los libros llaman mantenimiento del referente y la que llaman articuladores del discurso. En este vídeo nos vamos a centrar en los del mantenimiento del referente. Mantenimiento del referente hace alusión al hecho de hacer presente a lo largo de todo el texto conceptos que se repiten, y esto nos debe ya hacer recordar el concepto de coherencia. El primer mecanismo que vamos a ver es el de la repetición de palabras o recurrencia léxica. Es decir, la repetición de una misma palabra en el texto, que permite conectar sus partes e identificar temas. Mi casa es grande. Mi casa está en tu barrio. Esto sería cohesión textual porque se repite la palabra casa. Por otro lado, si aparece dos veces la palabra casa, pero en cada aparición se refiere a un objeto diferente, no vamos a considerar esta repetición de palabra o recurrencia léxica como mecanismo de cohesión textual, aunque sean la misma palabra. Deben hacer referencia al mismo objeto. Podríamos hacer una salvedad, y es que si se está hablando del concepto casa en general, de tipos de casa, etc., es decir, que el tema del texto sea casas, se acepta la repetición de la palabra como mecanismo de cohesión, aunque no se refieran al mismo objeto. Porque aquí el objeto no sería el objeto material de una casa, sino que sería la idea general de las casas. En estos ejemplos que acabamos de poner en pantalla, la idea general es el de los tamaños de casas, por tanto no se refiere a una casa concreta. Entonces sí es cohesión textual. Mi casa es grande, tu casa es pequeña, otras casas son medianas. En este caso, el texto no exige el mismo objeto concreto tangible, solo el mismo concepto. Pero si el texto tiene otro tema, un tema concreto, necesitamos que sean el mismo referente en cada caso, en cada repetición, para poder decir que esta repetición esté conectando las diferentes partes del texto. Debemos tener en cuenta que si siempre usamos las mismas palabras, sobre todo en oraciones contiguas y especialmente en enunciados contiguos, podrían sonar mal. Para evitar el tedio o la cacofonía, tenemos mecanismos que permiten aludir a los conceptos que se repiten, pero sin mencionarlos, sin repetir la misma palabra. Pongamos un caso sencillo. Si yo cuento una anécdota, por ejemplo, que ayer viajando en el coche vi a un amigo, puede ser que se repitan palabras como coche o como amigo, en pocas palabras. Para evitar la repetición podemos mencionar tres mecanismos que nos permiten evitar la repetición tediosa de la misma palabra. Los sinónimos sería el primer mecanismo, la sinonimia. Ayer iba en el coche y me fijé en que alguien miraba el vehículo. Era mi amigo. Usamos coche y vehículo para no repetir ninguna de las dos palabras. Los deícticos, la deixis. Podemos usar pronombres o en otros casos adverbios para no repetir un sustantivo. Este mecanismo se llama deixis, que significa señalar, y el término que la realiza, como he dicho, se llama adjetivo o adverbio deíctico. Podemos ampliar la anécdota anterior. Ayer iba en el coche y me fijé en que alguien miraba el vehículo.
era mi amigo. Este se llama Juan. Este está en el lugar de mi amigo. De este modo evitamos una repetición. La elipsis. Podemos omitir un término porque sabemos cuál es por el cotexto. En el ejemplo anterior, en vez de usar el pronombre este, podríamos haber usado la elipsis. Ayer iba en el coche y me fijé en que alguien miraba el vehículo. Era mi amigo. Se llama Juan. Incluso el sinónimo de coche, vehículo, podría estar cambiado por un pronombre. Ayer iba en el coche y me fijé en que alguien lo miraba. Era mi amigo, se llama Juan. En este caso, lo sustituye al sinónimo vehículo. Como vemos, con estos tres mecanismos podemos hacer combinaciones que eviten la repetición fea de términos, que podría haber sonado así de no contar con dichos mecanismos. Ayer iba en el coche y me fijé en que alguien miraba el coche. Alguien era mi amigo se llama Juan. Por tanto, con la sinonimia, la elipsis y la deixis mantenemos conceptos a lo largo del texto sin necesidad de repetir palabras literalmente. Por tanto, conectamos partes del texto sin necesidad de ser o sonar pesados, tediosos o directamente mal. Pasemos a otros mecanismos. Por ejemplo, en un texto sobre el origen del universo, es fácil que a lo largo de él muchos términos científicos aparezcan, aunque entre ellos no se relacionen. Pueden estar en párrafos diferentes, en capítulos diferentes, hablando de cuestiones diferentes, aunque siempre sobre el origen del universo. Estos términos podrían ser ecuación, leyes físicas, átomo y un sinfín más. Aunque no entendamos lo que nos explica el libro, porque no tengamos ni idea de ciencia, algo está claro. El libro va sobre ciencia, y esto lo sabemos porque no dejan de salir términos que hacen referencia a conceptos e ideas científicas. Eso sí lo podemos descubrir. Si hacemos una lista de ellas, de estos términos científicos, hablaríamos de campo conceptual, y este da coherencia al texto. Sería muy extraño que apareciera de repente el término máquina de coser o televisión, a no ser que el autor del libro esté poniendo alguna comparación que haga pertinente la aparición de estos términos. Pues bien, el campo conceptual incluiría todos los términos que giren en torno a un ámbito, en este caso la ciencia o el origen del universo, e incluiría cualquier categoría gramatical, adjetivos, por ejemplo sideral, sustantivos, por ejemplo estrella, verbos, por ejemplo calcular. Principalmente estos tres tipos de palabras o categorías gramaticales. Si de ellos seleccionamos solo los de una categoría gramatical, por ejemplo solo los sustantivos, o por ejemplo solo los verbos, o por ejemplo solo los adjetivos, entonces hablamos de campo semántico. Ambos, campo semántico y campo conceptual, se consideran mecanismos de cohesión, porque, como hemos reflexionado antes, al leer un libro sobre el origen del universo, aunque no nos enteremos de nada, sabemos que va de algo, de un tema concreto, que todos estos términos nos está señalando. Esto indica que hay cohesión y, por tanto, coherencia. Veamos el último mecanismo de cohesión que quiero explicaros. La antonimia, que requiere de una explicación un poquito diferente. Cuando en un texto aparece un término y en otra parte del texto aparece su opuesto, sin entrar en tipos de antonimia, no nos interesa, solo nos interesa la idea de o el aspecto de oposición o contrario, inmediatamente nuestra memoria relaciona ambos términos. De algún modo conectamos una parte del texto con la otra. Y esto también es cohesión, aunque no hagan referencia al mismo objeto. De cierta forma, la aparición de un antónimo apela a su contraparte
y se rescata de la memoria. Y recordamos que ese otro término apareció en el texto y el nuevo, el más reciente, aparece porque de algún modo quiere oponerse al anterior. Nosotros los comparamos, los relacionamos en nuestra mente. Así conectamos ambas partes del texto. Lo importante aquí es que debemos suponer que son términos relacionados con el tema central del texto. Si no es así, si no es lo importante de lo que se está tratando en el libro, no los consideraremos relevantes y no será un gran fallo, o no lo será de ningún modo, no tenerlos en cuenta en un examen, por ejemplo. Es muy importante en este punto tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de cohesión textual, y es muy importante esto de textual, nos referimos a la autorreferencialidad del texto, es decir, cómo el texto se refiere continuamente a sí mismo. Ya hemos visto cómo, a través de sinónimos, de antónimos, de pronombres deícticos, incluso con la misma ausencia de un término que debemos rescatar, esto es, la elipsis, el texto vuelve sobre sí mismo continuamente. Pero debemos tener en cuenta una condición muy importante que aún no he hecho explícita y lo hago ahora. El texto se compone de enunciados. Y aprovecho para remitir al vídeo sobre enunciado y oración. El enunciado, resumiendo, porque en ese vídeo lo explico un poquito más en extenso, es un segmento del texto que se puede identificar, porque empieza después de un punto y termina con un punto. A veces, en vez de un punto, podemos encontrar un punto y coma o dos puntos, pero no siempre. En un texto oral es la entonación lo que nos hace ver los límites del enunciado. Son muy reconocibles las entonaciones de la pregunta, por ejemplo, también de la exclamación o de las exclamaciones de sorpresa, de miedo o la simple aserción. Este texto está continuamente haciendo aserciones y sabemos, se entiende, por mi entonación cuándo termina una entonación, un enunciado. Sabemos cuándo una persona, por tanto, ha terminado una frase y cuándo ha quedado a medio. Eso es así porque reconocemos por la entonación si el enunciado está completo o no. Pues bien, la cohesión textual exige que cualquiera de los mecanismos vistos antes haga referencia a un término presente en el texto, en un enunciado diferente del que se encuentra el mecanismo que hemos analizado. Pongamos un ejemplo. Mi casa es de 2 plantas. Está en tu mismo barrio. Aquí tenemos una elipsis. El sujeto de está no aparece. Entonces hablamos de cohesión textual porque el sujeto lo debemos buscar en un enunciado diferente. Pero en un enunciado como el que sigue, mi casa es de 2 plantas y está en tu mismo barrio, tenemos un verbo también con sujeto omitido o elíptico, también llamado tácito, que debemos rescatar de otra parte del texto. Pero resulta que esa otra parte está dentro del mismo enunciado. En este caso, la elipsis no es considerada mecanismo de cohesión textual. Es decir, sí es una elipsis, pero no tiene el valor de cohesión textual. Con la imagen puesta en la presentación, en la diapositiva, intento representar eso. En un párrafo tenemos una palabra que remite a otra palabra, bueno, una palabra o un mecanismo cualquiera, una elipsis, que remite a una palabra que ya ha salido en el primer párrafo. Estamos conectando mentalmente, textualmente también, ambos párrafos y por tanto hablamos de cohesión textual. Podríamos hacer un pequeño resumen muy rápido. Y es que los mecanismos tienen 2 características para ser consideradas de cohesión textual. Esto es importantísimo para cualquier examen o ejercicio. La primera es que deben hacer referencia siempre al mismo objeto, es decir, al mismo referente, ambos términos o ausencia si es elipsis y término que hay que rescatar. Hay que hacer referencia al mismo objeto con la salvedad de la antonimia ya mencionada. La segunda condición es que necesariamente tiene que ser un enunciado diferente al propio. No puede hacer referencia a algo que ya está en el propio enunciado, si no ya no es cohesión textual, sería simplemente oracional. Si respeta estas 2 condiciones, tenemos un mecanismo de cohesión textual. Bueno, con este subrayado a esta última idea, me despido de este vídeo. Espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda se puede hacer en los comentarios del vídeo o en clase. Así que nos vemos en el instituto. Muchas gracias.